Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Durante viernes, sábado y domingo tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de nuestra capital la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el Ámbito Digital 2015, que convocó a más de un centenar de participantes de 34 países que estuvieron debatiendo sobre temas tan diversos como el impacto de las nuevas tecnologías en la vida económica, política y social de las naciones, el tema de la gobernanza en Internet, la situación de la ciberseguridad, la ciberguerra, los problemas actuales que se están dando dentro de la red de redes y por supuesto también la manera en que nuestras naciones del sur sobre todo pueden enfrentar esta nueva dinámica y cómo participar de una manera más activa dentro de este nuevo fenómeno mundial. Sobre eso estaremos conversando hoy en nuestra mesa redonda con tres de los participantes del evento. Tengo el placer de que nos esté acompañando hoy en nuestro panel el compañero Jorge Rojas Cruzati, quien es miembro del grupo de redes sociales de la presidencia del Ecuador y que además ha sido asesor del gobierno ecuatoriano en estos temas. Me acompaña también el compañero Enrique Amestoy, quien fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay para el tema de las nuevas tecnologías, y también está con nosotros el colega Iroel Sánchez, periodista, bloguero, pero además quien es el coordinador de la enciclopedia colaborativa EcuRed. Con ellos estaremos conversando sobre el evento, sobre los temas, sobre sus puntos de vista de estos importantes asuntos, así que los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Y antes de hablar de nuevas tecnologías y de su impacto en la sociedad y los fenómenos actuales que se están dando, vamos, como es habitual en nuestro programa, a iniciar con la noticia del día. Hoy mirando hacia México, donde ayer tuvieron lugar elecciones federales y los resultados, por supuesto, son de momento la noticia en diversas televisoras internacionales. En un ambiente de violencia, militarización y boicot electoral, los diferentes sectores sociales se desarrollaron este domingo en los comicios federales de México. Repasemos los resultados electorales que obtuvo cada partido en esa contienda a nivel nacional. Con 28,81%, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se ubica en primer lugar. Seguidamente, con 20,83%, se sitúa el Partido Acción Nacional, la sigla SPAN, y con el 10,68% es que se ubica el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, mientras que candidatos independientes obtuvieron el 0,60%. El porcentaje de los votos nulos hasta ahora es de 0,4,91% y la abstención asciende al 56,49%. Indudablemente el ganador de las contiendas. ¿Cómo queda conformada la Cámara de Diputados? El Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece Enrique Peña Nieto, ha obtenido entre 196 y 203 escaños. El segundo lugar ha sido para el Partido Acción Nacional, que ha ganado entre 105 y 116 escaños. Le sigue el Partido de la Revolución Democrática, que obtendría entre 51 y 60 escaños. La cuarta fuerza política sería Morena, con entre 34 y 40 escaños, seguido por Verde Ecologista, con un máximo de 48 escaños. Bueno, así fueron los resultados. Hoy la prensa internacional también está dando como un hecho sorprendente o uno de los acontecimientos que marcaron la jornada electoral, lo acontecido en el estado de Nuevo León, donde ganó las elecciones un candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, alias El Bronco, a quien consideran pues es el primer gobernador que no proviene de un partido tradicional mexicano, el primer gobernador independiente en ese país, y esto lo dan como uno de los resultados más sorprendentes y más simbólicos de las elecciones en el día de ayer. Esta sin duda es una jornada importante para México y que centraba mucho la atención en medio de la creciente violencia en ese país, que incluso llevó a la muerte de algunos candidatos y también a enfrentamientos entre grupos rivales. Elecciones de México, nuestra noticia del día. Vamos entonces a entrar ya a hablar de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la política, de lo que se habló este fin de semana en el Palacio de Convenciones de La Habana. Cuando nos referimos a la guerra, son estas las imágenes que vienen a nuestra mente.
Sin embargo, en la actualidad, los escenarios virtuales también son un campo de batalla. En ellos se libra la llamada guerra de cuarta generación. Lo que está en juego en el ámbito cibernético es total, es decir, son las soberanías, la seguridad nacional, son los derechos de las personas, son los derechos de los pueblos. En la región latinoamericana y caribeña, diversos ejemplos ilustran el modo en que se produce la ciberguerra, así como su impacto. Hemos en el pasado tenido sabotajes petroleros por vía electrónica, hemos tenido sabotajes hacia nuestras páginas de comunicaciones en medio de procesos electorales y por supuesto una constante guerra psicológica con colocación de contenidos para generar zozobra. ¿De qué manera enfrentar entonces los ciberataques como amenazas reales para la soberanía de nuestras naciones? En el panel dedicado al tema de la ciberseguridad durante la conferencia internacional Nuevos escenarios de la comunicación política en el ámbito digital, los especialistas señalaron la necesidad de cooperación entre nuestros países, la importancia de la creación de centros de datos regionales y el uso de la fibra soberana, así como el papel de la educación de los ciudadanos. En esa área también se plantean nuevos retos para la academia. Articular iniciativas para tener procesos o programas de investigación regionales entre países de carácter interdisciplinar que nos ayuden también un poco a profundizar las miradas que desde la investigación pueden acompañar también los procesos de alfabetización infocomunicacional, digital, tecnológica, los procesos de conformación de ciudadanía, pero teniendo en cuenta también el aprendizaje que deben tener los propios gobiernos, las propias instituciones tradicionales y no tradicionales asociadas a los procesos políticos, desde las personas, desde las bases. Una transformación que debe contar con la juventud como centro de cada iniciativa. Si cada vez más la juventud y las nuevas generaciones nacen dentro de un ámbito digital, a donde yo utilizo los medios de comunicación digitales y las redes sociales virtuales como formador de mi opinión, como formador de una matriz de conocimiento sobre el mundo que está a mi alrededor, cada vez más las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, las instituciones públicas tienen que estar presentes en esos locales para dialogar, tanto para comunicar como para escuchar. Asumir el entorno digital como plataforma de desarrollo para una articulación política distinta es el reto que asumen nuestros países. El ámbito digital es hoy un espacio en el que podemos construir entre todos un proyecto político y social alternativo. Diana Roseslacter y un equipo del Sistema Informativo Especial para la Mesa Redonda. Bueno, participantes, temas, enfoques de los que se vieron este fin de semana en esta importante conferencia internacional que tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones. Se habla sin duda de una revolución, de un cambio en la sociedad actual generada a partir de las nuevas tecnologías. Cuando hace unos años, Jorge, se hablaba de estos temas, se pensaba idílicamente en que las nuevas tecnologías iban a reducir las brechas entre ricos y pobres, entre letrados e iletrados, y hoy estamos hablando de que las nuevas tecnologías lo que están haciendo es reproduciendo en la vida las mismas diferencias que hay en la vida real. ¿Cómo eso está impactando en la vida de las naciones? ¿Cómo está realmente siendo o no provechoso el uso de las nuevas tecnologías para nuestras sociedades? Bien, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación aquí a este programa Mesa Redonda que me han hecho por parte del Gobierno de la República de Cuba. Un saludo y un abrazo muy afectuoso a toda la ciudadanía y al pueblo cubano que viene luchando por varias décadas contra el imperialismo y contra ese bloqueo injusto que ha sido condenado varias veces. Las tecnologías de la información efectivamente son como aquella llave inglesa que si nosotros la usamos apropiadamente nos puede servir para arreglar un tema de una grifería, pero si a alguien se le ocurre darle con la misma llave en la cabeza a otra persona, podría ser fatal y liquidarlo, ¿no? En este sentido, hay una responsabilidad atrás de quién usa las tecnologías y para qué. Nos brindan la oportunidad de comunicarnos desde diferentes latitudes de la Tierra, ya sea desde Ecuador, con personas de acá de Cuba, con personas en Europa, en Asia, y estar enterados de lo que está sucediendo. Pero lamentablemente esta responsabilidad no es tan bien entendida y muchas veces se da desinformación. Y esto es lo que crea muchas veces
desconciertos o poca credibilidad muchas veces en lo que se está difundiendo, o hay personas que simplemente porque ya lo vieron en la red se dejan llevar como una noticia cierta. Por ejemplo, tenemos el caso de Ecuador el 30 de septiembre, cuando se intentó dar un golpe de Estado al gobierno nacional. Y el primer resultado de búsqueda en Google, si ponemos Rafael Correa, por ejemplo, en Google y filtramos en fechas 30S en antes y después, vemos que los primeros 10 resultados son de videos de YouTube cuando el presidente se saca la corbata y dice, si aquí estoy, si quieren matarme, háganlo. Y no se entiende muy bien a qué obedecía ese contexto, que había por detrás una ley de servicio público que se está reformando y a la cual se manipuló a la policía, a las Fuerzas Armadas para hacerles pensar que les perjudicaba. Precisamente por información que les llegaba a estos funcionarios por correo electrónico, en donde ellos, sin ahondar más en el verdadero contenido de la ley, que estaba incluso disponible en la misma página de la Asamblea Nacional, se dejaron llevar y se dio este hecho lamentable, pero no es hasta el resultado quizás 25, 30, donde recién aparece la palabra golpe de Estado. Entonces, mediáticamente hacia el mundo, lo que pasaba era un presidente retando a la policía a que le asesinen, y no lo que se estaba dando en realidad, que era un intento de golpe de Estado que ocurría en Ecuador. Pero eso pasa en los actuales buscadores en el mundo, precisamente porque lo que se pone, se privilegia en esas búsquedas es o lo que se paga o lo que supuestamente es más popular, no lo que es el contenido más exacto, lo que pudiera dar la más amplia información sobre un tema. Eso distorsiona el proceso de aprendizaje, el proceso de interrelación con esa información. Correcto. Entonces, el sitio más visto, independientemente de su contenido, si es verdad o no, es el primero que sale en el resultado, y es el que la persona que desea informarse de esta temática, lo primero que va a leer, porque piensa que esa es la realidad. Entonces, se distorsiona, y en base a esto comienzan a salir las llamadas tendencias, y en base a las tendencias luego esto se sigue replicando. Ayer en la conferencia, ya al culminar, cuando se hacía el evento de clausura, se nos decía cómo de repente la persona con más seguidores, bueno, la segunda persona con más seguidores en Twitter era Justin Bieber. ¿Y por qué? Porque había sido detenido. O sea, tras un hecho reprochable, esta persona aumentaba el número de sus seguidores y no era por un tema de una acción buena. Entonces hay una distorsión ahora de lo que está pasando, y mucho de eso también puede ser porque el marketing está por detrás de todo esto y no el tema de información. Hay muchas cosas de la realidad trasladadas al mundo virtual, Iroel, y en esa realidad también está ese enfrentamiento entre hegemonía y contrahegemonía. Se está dando también eso en la Internet. ¿Cómo se refleja esa realidad también transnacional de monopolios que tenemos en la vida real en lo que ocurre en la web? Bueno, Internet es una extensión del mundo físico y por supuesto reproduce las hegemonías ya existentes en el mundo físico, porque el que es, como decía Jorge, el que es más leído, el que es más visto, el que tiene más recursos para tener la mejor tecnología, para que su voz se escuche más, para pagar a los mejores técnicos, para publicitarse mejor. Y si bien Internet también ofrece la posibilidad de que los que hasta ahora no han tenido voz la tengan allí, no quiere decir que se oigan al mismo nivel. A la misma magnitud. Exactamente. Por ejemplo, en nuestro mundo, vamos a hablar de los hispanohablantes, ¿no? Que somos más de 500 millones. Cuando tú ves los medios de comunicación más leídos en Internet en lengua española, todos son españoles, mientras la mayoría de los que hablamos español no somos españoles, somos latinoamericanos, porque tiene que ver que es ahí donde están los mayores financiamientos a los medios de comunicación. Pero además, los que no son españoles, ya por debajo de los primeros 100, son empresas latinoamericanas de comunicación que también son excluyentes de las agendas populares. O que son muchas veces filiales incluso de esos grandes empresas españolas de comunicación. Entonces, si estuviéramos en un escenario democrático, hubiera una proporción entre las mayorías o los medios que las representan y lo más leído, ¿no? Y eso es así también con el consumo cultural, o sea, con los audiovisuales, con el entretenimiento, donde se sabe que lo que consumimos en América Latina viene de una industria cultural que está ubicada fuera de América Latina, está ubicada en Estados Unidos, sobre todo está ubicada
en Miami. Yo creo que ese también es uno de los aspectos que se debatió, o sea, la concertación para la producción y sobre todo para el posicionamiento de contenidos propios que visualicen nuestras culturas, que visualicen nuestra autenticidad. Es decir, que más allá de la tecnología, una de las carencias que enfrentamos en esta parte del mundo es precisamente esa generación de contenido. A ver, el problema es que estamos pasando, se debate mucho, en el evento se habló del tema de la brecha digital, pero la brecha digital va a terminar cerrándose, porque como ha pasado con la radio, como ha pasado con la televisión, se necesita las audiencias, y se necesita que las audiencias estén en Internet. Los consumidores que entran ahí para venderle, digital, ¿no? Y en este caso de Internet hay un nuevo objetivo, que es la extracción de metadatos, que a su vez son utilizados después en la publicidad. Pero la brecha cultural, entonces, va a ser la que va a agrandarse, porque vamos a ver mayorías que vamos a tener el rol de consumidores, y va a haber un grupo muy reducido de lugares de donde viene la producción cultural. Y por tanto lo que se va es a fortalecer la dominación. Si nosotros no concertamos la producción y posicionamiento y la construcción de servicios, de plataformas, para eso vamos a terminar sumidos no en una brecha digital, sino en una brecha cultural creciente. A veces tenemos países, por ejemplo en América Latina, Argentina, que es el país que más contenidos nacionales consume, solo consume el 31%, o sea, el 69% de lo que consumen los argentinos no es argentino. Estamos hablando quizás del país que mayor producción cultural tiene nuestra lengua, y además de una alta calidad. Yo creo también importante subrayar, Randy, el hecho de que Cuba haya sido sede de este evento. O sea, el poder de convocatoria de Cuba en términos educativos, en términos diplomáticos, en términos políticos, para países que son realmente un referente en estas tecnologías. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Brasil. Respondieron con un altísimo nivel a esta convocatoria, y creo que es también la demostración de que esto no es un problema de Cuba, no es un problema incluso del socialismo, es un problema cultural del futuro de la humanidad, y que está en la agenda de países importantísimos que no quieren terminar siendo una filial cultural y tecnológica de un grupo reducido de empresas que al final sabemos que son las que terminan eligiendo los gobiernos. Ya sabemos cuánto de poder, como mismo en la vida real son las grandes petroleras o los grandes bancos los que dominan la vida real, pudiéramos decir, en la vida virtual. Son también pocas y grandes empresas como Facebook, Google u otras las que tienen el dominio sobre lo que sucede y sobre la comunicación, ¿no? O sea, hemos pasado, como dice un amigo mío, de medios progubernamentales a gobiernos promediáticos. Y bueno, lo vemos en México, el papel de Televisa en las elecciones, lo vimos en Italia con Berlusconi, y es una constante cada vez más creciente, ¿no? Que los monopolios de la comunicación con un gran respaldo tecnológico terminan decidiendo quién está en el poder. Y cada vez más acercamiento entre la Casa Blanca y Silicon Valley y todo lo que sabemos que está sucediendo. Frente a eso, se habló en este evento de la necesidad de potenciar un uso nuevo, transparente de las nuevas tecnologías, y sobre todo destinarlas a aumentar la capacidad de conocimiento, la capacidad de educación y desarrollo de capital humano de nuestra gente. A partir de la experiencia de ustedes en Uruguay, ¿cómo conciben esa búsqueda de una soberanía tecnológica, de una soberanía también de producción de contenido frente a esta avalancha que vivimos en el mundo digital? Es una pregunta muy interesante y muy difícil de pensar o de proyectarse en el mediano y el largo plazo, porque el mundo fuera de la red sigue dividido en el planteo que hacías hace unos minutos de hegemonía y contrahegemónicos. Entonces, es bastante claro que tanto Europa como Estados Unidos, y por lo que decía Joel, el tema de consumimos en español básicamente productos en la red que surgen o que son generados en España.
en los Estados Unidos, pero también tenemos que pensar que China está y juega y puede llegar a jugar un papel mucho más preponderante, y hay un dicho que por lo menos por allí, más al sur de América, decimos que o cuidado cuando todos los chinos salten al mismo tiempo. Si eso lo ponemos, lo aplicamos a la red o a la... Bueno, ya lo vemos en la producción de vehículos, de computadoras, etcétera, de teléfonos celulares o lo que fuere. Entonces, indudablemente creo que hay un desafío muy grande en términos de unidad y de unidad regional. Si seguimos pensando en la lógica de Estado-Nación, entiendo que estamos total y absolutamente, ya hemos perdido. Porque el Uruguay solo no puede, pero tampoco puede solo Brasil, y tampoco puede solo Argentina, y tampoco puede solo Cuba. Está claro. Entonces, por eso es que entiendo que se ha hablado de, y particularmente hablo y comparto plenamente el tema de, por un lado, centros de datos o data centers regionales que nos permitan. Hay estadísticas que hablan de que entre más de un 80% de los sitios web, básicamente de la gente, de empresas, pero también de gobiernos, y eso no excluye a mi país, hay que decir las cosas 100% reales. Tenemos una facultad que tiene su correo electrónico en Gmail, en Google. Entonces, si logramos tener data centers regionales, que veremos cómo poco importa en términos técnicos la forma en que eso se hace. Yo en algún momento proponía hace unos años que por qué no es Brasil en Latinoamérica, que en tanto es el más grande, el que ya tiene ese centro regional, más infraestructura, porque no es Brasil. E indudablemente los intereses mezquinos muchas veces de políticos, o quizá hasta en el entendido de que están defendiendo nuestras patrias o nuestros países. Yo entiendo que deberíamos pensar en estados, dejar el concepto de Estado-Nación y pensar en estados regionales. Por eso pienso en Mercosur, pienso en UNASUR y pienso en CELAC. Entonces, data centers con esa lógica, quizá distribuidos en lo que en informática llamamos en redes de tipo estrella, no importa la forma técnica, pero distribuidos en América, distribuidos, y que haya una parte en Cuba y otra parte en Ecuador, y otra parte en Venezuela, y otra parte en Uruguay, y otra parte en Brasil, de forma de que... y eso unido a una infraestructura de red, que eso es sumamente importante. Cuando hablo de infraestructura, básicamente estoy hablando de fibra óptica, y pienso en la propuesta de hace algunos años de UNASUR, del anillo de fibra óptica de UNASUR, sí. Porque si logramos tener fibra soberana, regida por nuestros intereses, nuestra legislación, accediendo a datos o data centers regionales, nuestro correo, nuestras páginas web, etcétera, van a estar alojadas y nuestro tráfico va a estar generado en nuestra región. Y solamente saldremos si queremos leer un portal europeo, o enviaremos un correo más lejos. Entonces, ¿y en eso cómo puede influir también el desarrollo, la búsqueda de software propios, de desarrollo de nuestra tecnología? Mira, yo he analizado, o vengo analizando desde hace algunos años, algo comentaba en el foro, en el Congreso. Cuba, por ejemplo, tiene una distribución de Linux, eso para el oyente o el televidente que no... tú puedes usar Windows, un brazo armado, me encantó, lo dijo el comandante Chávez, en el balcón de Miraflores, cuando había sido atacado vía puertas traseras. Por una puerta trasera es un rinconcito que queda dentro de un programa, concretamente en este caso de Windows, de Microsoft como el brazo armado tecnológico del imperio. Ese brazo armado, cuando se nacionalizan los hidrocarburos, le dice al imperio o a los dueños de las transnacionales: mira, aquí tienes el lugarcito, por aquí entra y mételes el virus y bloquea. Y estuvieron al punto de un golpe de Estado por ese bloqueo, porque no tuvieron la capacidad de controlar sus sistemas operativos. Cuba tiene una distribución de Linux, es totalmente lo opuesto. Windows es, en términos técnicos, software privativo, software cerrado. Yo lo uso, no sé qué
hacia dentro. Depende siempre depende del alguien más. hacedor del Yo sistema. te estoy mandando un email a ti, pero quizá le está mandando una copia de sin que él se entere, o sea, sin que yo me entere. O todo lo que yo estoy haciendo puede estar siendo enviado, filtrado, copiado, analizado todo el tiempo. Y para eso usan virus, como fue el caso de Irán, el ataque a más de 30.000 computadoras que usaban Windows, y se intentó hackear de esa manera el programa nuclear iraní, las centrifugadoras de uranio. Entonces, desde el otro lado tenemos el software libre y los sistemas operativos libres, como en este caso la distribución Nova, desarrollada en Cuba, en la UCI, y que en teoría debiera ser utilizado en toda Cuba. Pero Venezuela tiene su propia distribución también, que es Canaima, y la tiene también la Argentina, que es Guaira, que está pensada para el mercado o el usuario estudiantil. Está pensado para las computadoras que se distribuyen a los niños y a los adolescentes en la enseñanza. Pero ¿por qué no pensar en una distribución o en nuestro sistema operativo, el sistema operativo latinoamericano? Eso o sea, como en términos de lo que llamamos los informáticos los sistemas operativos, los sistemas de base. Y luego, sobre eso, todos los países de Latinoamérica tenemos programas capaces de aportar y compartir con la lógica del software libre. Entonces simplemente es una voluntad política de poder utilizar de Ecuador, por ejemplo, el expediente electrónico, Kipux. El sistema operativo, unir los esfuerzos de los 3 o 4, y así como esto, bueno, ir a cada uno de los sistemas. Eso me conecta con otro de los temas los que estuvieron discutiendo, el tema de la ciberseguridad y los problemas que se están dando hoy, así que yo les propongo hacer un breve alto donde estoy y regreso contigo para hablar sobre este tema. La ciberseguridad fue otro de los temas que tuvo importante debate en este evento que acaba de finalizar en La Habana. Sin duda, las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje norteamericano a medio mundo y todo lo que ha hecho la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, todas las estructuras del espionaje norteamericano han puesto sobre el tapete en los últimos años este importante debate. El ataque a las naciones, la posibilidad de una ciberguerra, el traslado de los mismos peligros de la guerra real ahora a la guerra virtual son parte de las dinámicas que tiene que enfrentar este desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo. ¿Cómo, Amestoy, se está dando este debate sobre el tema de la ciberseguridad? ¿Cuáles son, en su opinión, los peligros reales y los peligros más importantes que se plantean ahora en esta dinámica actual de las redes sociales, del mundo digital? Bien, primero comienzo por el final. Hacemos mucho hincapié en las redes sociales. Hay un estudio sociológico de hace un par de meses en Europa que habla de que la gente mayoritariamente dice que Facebook es una cosa y que Internet es otra. Cuando Facebook no es más que una página web o una aplicación de Internet. ¿Qué quiero decir con esto? Las redes sociales son un tema. Por donde nos controlan, por donde... con la publicidad que hablaba Iroel hace unos minutos, con la colección de metadatos, la colecta de metadatos para luego mostrarnos publicidad sensitiva a nuestros gustos y costumbres. Las redes sociales son un tema que hay que mirar y muy atentamente. Pero también está el tema de los ataques de virus, o los ataques de lo que llamamos de negación de servicio, que no es más ni menos que poner muchos robots, muchos bots, muchas máquinas distribuidas a través del mundo. Los sufre casi que todos los países, pero Cuba lo sufre diariamente. Robots que lo que hacen simplemente, por ejemplo, la página web
de un periódico, de un portal o una página que no quieren que se visualice, simplemente hay miles o cientos de miles de computadoras atacando simultáneamente a esa computadora. E impiden que se acceda. Impiden que se acceda. Ahora, ¿por qué entran esos? Porque no son computadoras que hay un usuario del lado detrás atacando. Allí se siembran, yo digo, se siembran bichos, se siembra el virus. El 99% de esos virus están sembrados en sistemas operativos privativos, sistemas operativos del imperio, concretamente Windows. Puedo tener una máquina con Windows en casa, no la tengo, pero puedo tener una máquina con Windows en mi casa, que está atacando a la página del MinRex sin yo saberlo. Es más, puede venir a buscarme la Interpol a mi casa porque... Te usan como pasarela para hacer un ataque a otro lugar. Entonces, cuando algunos compañeros, y es una discusión que tengo desde hace muchos años, compañeros en el mundo, dicen, no, mira Enrique, pero si lo que estoy haciendo es robarle al imperio porque no le pagué la licencia de Microsoft, es una ilusión óptica, porque en realidad Microsoft no le pone seguridad a sus sistemas, por eso si no, no lo podríamos copiar. Pero si los niños nacen, yo lo escribí en un artículo hace unos meses, los niños que nacen viendo el botoncito verde que dice inicio o la pelotita de Windows 7, naturalmente van a querer usar eso, y luego cuando yo le proponga Nova, van a decir, pero mira que es esto, no lo entienden porque no lo vieron. Claro. Ahora está probado y hay estudios hechos en Brasil que los niños que han nacido viendo software libre, no importa, ponle el nombre que quieras, Nova, Ubuntu, Debian, Canaima, el sistema operativo que sea, el niño que nació naturalmente, y lo vivo en mi casa con mis niños, que nacieron viviendo, usando Linux, no precisan Windows. Pero tengo la ilusión. Hay un problema cultural también. Hay un tema cultural, y por eso yo ayer hacía hincapié, y lo quiero decir ahora, lo quiero decir en este momento, en la importancia de la educación en el uso de las tecnologías libres y abiertas en los niños, y otra educación muy, muy importante, y que lo vi ayer claramente en alguna de las cosas que se dijeron en el cierre, la formación de nuestros cuadros políticos. Compañeros, si no, difícilmente nuestros cuadros políticos puedan entender y legislar en función de la soberanía tecnológica, la independencia del imperio a través de la tecnología, si no conocen del tema. Claro. Hombres como el comandante Fidel, nace lamentablemente uno cada muchísimos años, pero el comandante a principios del siglo, a fines del siglo pasado, año 2000 y poco, dijo, compañeros, tenemos que crear una universidad de la informática. La UCI es la única universidad en el mundo con esa estructura de universidad. Eso habla de un hombre con la visión que obviamente que voy a hablar yo de Fidel en Cuba, que lo sepan, pero para mí es algo que sorprende. Pero claramente tenemos que tener formados políticamente. Yo no pretendo que mis compañeros políticos que están hoy por hoy en el Senado o son diputados en Ecuador, en Uruguay, en Venezuela, sepan de tecnología, pero hay un concepto político detrás de esto que sí lo tenemos que saber. Entonces, creo que la formación a nuestros cuadros, para que entiendan que no le estoy robando al imperio cuando estoy usando Windows sin licencia, o el Office sin licencia, o etcétera, la herramienta que sea, y hasta que mira qué inteligente, yo le robo al imperio. Es mentira, yo lo que estoy haciendo, estoy siendo una herramienta al imperio, creyéndome que le robo. Entonces, la formación es fundamental para poder lograr usuarios, gobernantes, que entiendan la importancia que tiene todo esto para luego poder aunar, recién ahí, poder aunar los esfuerzos que hablábamos en el bloque anterior. Es decir, de que nuestros países, hoy por hoy es muy complejo hablar del anillo de fibra del que hablamos hace un momento. ¿Por qué? Primero, porque los políticos no saben. Segundo, las grandes corporaciones son las dueñas de la telefonía de toda América. Uruguay tiene fibra óptica 100% soberana. Vale decir que está todo el Uruguay cableado con fibra óptica por el ente estatal de comunicaciones. Y llegamos al hogar con fibra. Fue una decisión política, claramente. Hay que invertir millones, pero es una decisión política. Claro. Ahora ya la derecha está hablando que si cambiamos de gobierno, la presidencia cambió el 1 de marzo, cada 5 años cambia, y ya hay críticas por los 500 millones de dólares que se invirtieron en la fibra óptica por parte de la derecha en el Parlamento.
Lo mismo está haciendo Argentina cuando está tirando en forma, bueno, si conocen la forma geográfica hay que mirar la geopolítica y todo esto de una lectura geopolítica. Toda una fibra de norte a sur y luego nervios para llegar a todas las provincias para tener fibra soberana. Porque mira lo que le pasó a una anécdota pero que creo que ejemplifica. Uruguay quiso hacer simbólicamente la conexión del anillo al anillo de fibra, la primera conexión con Brasil. Cuando llegaron al lugar, al punto donde se iba a hacer la conexión, allí está, claro, la empresa de Slim. Y le dijeron, pero claro, sí, conéctense, pero la fibra es nuestra. Allí hay un término entre fibra clara y fibra oscura. Les damos fibra oscura. Cuando hablamos de fibra oscura es cuando yo no tengo control sobre esa fibra. Y la Telefónica Nacional, dueña de la fibra, no se conectó. Ahora aparentemente esa conexión la vamos a hacer a través de Entre Ríos, que es hacia el oeste del Uruguay, con Argentina, con esta... Porque la paradoja de todo eso es que estando tan cerca, nos conectamos y en vez de ir de un país a otro, va a Estados Unidos y después regresa. Lo que también decimos hoy, yo te envío a ti. De Uruguay a Brasil, ahí tan cerca. Pero mira, de Uruguay a Uruguay, yo le envío. Si utilizo, por ejemplo, el correo... Yahoo o el correo Gmail. Yo, de una cuenta mía de Gmail a una cuenta de Gmail en el mismo país, mi correo va hasta Estados Unidos, lo lee en la agencia, hacen base de datos para luego venderme con la publicidad de Gmail y después le llega él. Y eso pasa en un instante. Estando uno al lado del otro. Estamos al lado y yo lo escribo, digo enviar y lo recibe. Y eso generó tráfico hasta allá, generó que nos espiaran, que hicieran base de datos de nuestra información y además generó millonarios costos. Porque se cobra, alguien ayer decía en el Congreso que por qué en África el correo, ¿quién paga un email que se envía desde África hasta los Estados Unidos? El país africano no lo paga Estados Unidos. Lo mismo nos pasa a todos los países. No me gusta hablar de tercer mundo, pero los países en vías de desarrollo, a todo el sur. Entonces, el desafío es... Estamos financiando nosotros la Internet. Nosotros estamos pagando la Internet, nosotros estamos pagando, y quienes usan, y quienes luego nos controlan, porque al fin y al cabo, ese brazo armado del que hablábamos, que no solamente es Microsoft, que es Google, que son todas las corporaciones que responden al imperio, todas las que denunció Edward Snowden en junio de 2013, cuando yo siempre bromeo con algo, siempre nos decían paranoicos a los que decíamos que esto estaba mal. Ahora, Snowden nos dijo, los paranoicos tienen razón, los espiamos y hacemos base de datos. Y eso cada vez de una manera más creciente, siguen apareciendo nuevas revelaciones de todo lo que ha pasado con esto. Una de las conclusiones del evento Hidroel, uno de los acápites que plantea la relatoría del evento, habla de trabajar por denunciar y evitar el uso de las TIC con fines subversivos, políticos, militares y delictivos como el robo o secuestro de información en el ciberespacio. Eso es una realidad que cada vez está más presente, pero que se ha trasladado incluso a las confrontaciones, a las ciberguerras posibles entre las grandes potencias, y también en el caso nuestro reflejo ha sido el uso de las nuevas tecnologías para la manipulación y la subversión. Sí, mira, a veces nosotros pensamos que esto es algo que vemos y que está lejos. El secretario del Consejo de Ciberseguridad de Cuba, el compañero Senen Casas, informó ahí que Cuba había notificado en el 2014 y los primeros meses del 2015 a 130 países ser objeto de lo que describía Enrique, que es computadoras cubanas fueron utilizadas para intentar atacar a terceros países desde Cuba. Eso fue... Sí, desde el exterior se trataron de utilizar computadoras cubanas para atacar a un tercer país. Exactamente. Y Cuba notificó a 130 países sobre esos hechos. Mira tú, a veces parece que eso es algo que solo vemos en las películas, pero ha estado ocurriendo de manera sistemática hacia Cuba en los últimos meses. Esas noticias que vemos de ciberataques todos los días, etcétera, no nos son ajenas y tenemos que prepararnos para convivir en ese mundo. No solo desde el punto de vista técnico, ahí se insistió mucho por intervenciones de varias personas, que también desde el punto de vista cultural. Hay que crear una cultura para la ciberseguridad. Y en eso juega un papel importantísimo la educación, juega un papel importantísimo el uso de los medios de comunicación públicos. Es una batalla en la que se
tiene que trabajar por ampliar por todos los medios el acceso a esas tecnologías, pero también con gente consciente de los problemas que esa tecnología puede plantear o de las amenazas que puede plantear. Estamos hablando de que el costo de no estar en Internet es impagable. Hoy es una herramienta ineludible para la economía, para la educación, para la cultura, para todo, para la vida cotidiana. No es posible sustraerse. No es posible desarrollo hoy si no hay y Cuba Internet. En particular, se dijo en el evento de informática que hubo en febrero por el vicepresidente primero del país, Cuba ha decidido asumir ese camino para que todos sus ciudadanos estén en Internet y ejerzan el derecho a la comunicación, el derecho a la información como está en nuestra Constitución. Pero a la vez hay que construir una cultura para que utilicemos esto como una herramienta de emancipación y no para ser dominados. Es lo más importante. En ese sentido también hay una política sistemática del gobierno de los Estados Unidos de financiar el uso de herramientas de Internet con objetivos de cambio de régimen en Cuba. Le han destinado a eso mucho dinero. Incluso se ha hablado en los últimos años de pasar lo que ellos le llaman programas de democracia digital y se han estado financiando liderazgos falsos, herramientas como fue el más célebre, el caso del Zunzuneo, y desde el pago a la construcción de contenidos, a personas que en Cuba trabajen para estos medios, hasta el encargo de sitios, hasta sacar personas del país, entrenarlas en un tercer país, regresarlas al país para que cumplan determinada tarea con plataformas sobre Internet. Y nosotros tenemos que, este país logró, por ejemplo, enfrentar el terrorismo con cultura, con cohesión social, con información, y hay que aprender a hacerlo en este terreno también. Yo creo que es un desafío que tenemos y que yo creo que tenemos la fortaleza para enfrentarlo, pero tiene que ser desde el conocimiento. Desde el conocimiento es un mundo al que no se le puede dar la espalda, es una realidad a la que no se le puede dar la espalda, y en la misma medida en que nuestro pueblo esté mejor informado, tenga más conocimiento, creo que vamos a enfrentarlo de manera más exitosa. ¿Usted quiere apuntar algo? Quería apuntar algo que para mí es vital, que tiene que ver con esto. El documento del Departamento de Tesoro del 16 de enero de 2015, para Cuba y de cara a la apertura, habla de 7 ejes donde se describe todo, todo tiene límites. Cuánto se puede invertir, cuánto se puede comprar en tabaco, cuánto se puede gastar en pasajes aéreos, pero no se puede ir en barco, eso lo tiene más que claro. Documento de 66 páginas en inglés. Lo único que no tiene ningún tipo de restricciones en el documento de los yanquis del 16 de enero del 2015 son las telecomunicaciones. Compañeros, cuidado con ese tema. Sé que lo tienen muy claro, pero sin educación van a estar todos los niños en la calle con su celular consumiendo la basura del imperio. Y es un gran riesgo y un gran desafío, y sé que la revolución lo va a poder asumir. Esa es una de las dinámicas, sin duda, Jorge, que también está hoy, es cómo enfrentar estos desafíos si no es a través de la cultura, si no es a través de la educación, del acceso y de la preparación de los seres humanos, de las personas, sobre todo en nuestras sociedades que quieren cambiar, ¿no? Bueno, definitivamente esa es la única vía, la formación política, cultural, de qué es lo que se quiere revisar. En buena hora aquí en Cuba ya hay programas, lo que estábamos conversando antes de iniciar el programa, los cuales difunden contenido político, tanto videos, series, aplicaciones gratuitas, de una manera diferente a lo que quizás nuestros países ya lo vienen haciendo. Y no solamente el imperio, no, también en el caso de Ecuador, concretamente en la ciudad de Guayaquil, de donde yo soy, la restauración conservadora que ya se está dando, está poniendo cientos de puntos de internet inalámbrico gratuito en toda la ciudad, pero ya están trabajando simultáneamente desde que los van instalando en la recopilación de datos. Es decir, esto que ya están haciendo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya en un país pequeño de 16 millones de habitantes como el Ecuador, ya se viene haciendo. Es un país en donde la mitad
casi cerca de un poco más de 8 millones de usuarios están conectados a la red de Facebook. Entonces, esto quiere decir que hay una población muy importante que accede a este portal y a otras aplicaciones, y que ahora lo hará a través de redes inalámbricas gratuitas, que obviamente, así como aquí yo he visto ahora que he caminado por este sector donde está el instituto, el Copelia, que hay algunos hoteles y están los chicos ahí afuera cogiendo el wifi, eso también se ve en Ecuador, en Guayaquil. Pero ya lo están haciendo con una estrategia, y entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el contenido que las personas van a ver? Y si nosotros no aconsejamos o vemos el acceso al Internet como una oportunidad para investigar, para encontrar quizás nueva literatura, para desarrollo de la economía, de los para desarrollar economía, efectivamente, quizás alguna persona que hace alguna artesanía, poder hacer su venta de su producto a un país europeo, alguien que lo quiera adquirir. O, por ejemplo, ayer me sorprendió que vi en un muy corto tiempo en el restaurante La Roca unos 7 grupos cubanos que en mi vida había visto, y con un nivel de calidad de videos impresionantes. Me enteré que le dicen almendrón al vehículo antiguo aquí, y entonces ese tipo de contenido cultural, de música, podría estarse difundiendo a otros lugares del mundo que ahora no está pasando. Entonces es una gran oportunidad, pero asimismo esto conlleva una preparación y a una responsabilidad por todas las personas que estamos atrás, las universidades sobre todo. Interesante que aquí haya una universidad solamente formada con 10 facultades para diferentes áreas de desarrollo de software, y libre sobre todo, ¿no? En el área médica, en el área petrolera, que está viendo también para la parte educativa. Entonces acá se ha comenzado por suerte desde abajo. Quizás en nuestros países nos cogió de golpe, y no fue hasta que un par de años recientemente comenzamos a organizarnos. Por ejemplo, en el caso de los tuiteros que apoyamos al gobierno de la Revolución Ciudadana en Ecuador, que somos muchos, personas que hemos tenido conocimientos, pero sobre todo muchas personas no son funcionarios públicos, a veces ni siquiera son militantes movimientos de ese país, sino que se identifican con el proyecto y comienzan a difundir información. Pero a la diferencia desde hace un par de años es que ahora estamos organizados, nos conocemos previamente. Cuando hay un ataque de esta restauración conservadora o de cualquier grupo de oposición, coordinamos cuál va a ser la respuesta que en conjunto vamos a dar, y así estamos frenando un poco que sean ellos los que generen las tendencias, porque muchos medios de comunicación, periódicos, radios y la televisión en la actualidad usan Twitter y las tendencias que existen para luego esta misma información darla a conocer en las radios y en los canales de televisión. O sea, ya ni siquiera los periodistas van a la calle a entrevistar a las personas, bueno, ¿y cuál cree que usted que es el tema de interés político del momento? Sino que simplemente ahora se meten a Twitter, ve que la gente está escribiendo o en tendencia, y de ahí cogen sus notas, y eso es lo que replican. Entonces hay que tener bien claro que hay que tener una masa crítica capacitada para que esté generando esa discusión, y aquí hay una oportunidad muy grande por toda la base que desde las escuelas tienen los chicos, y en los colegios se va afirmando, y ni se diga en las universidades. Eso nos hable para el último capítulo de nuestra mesa de hoy, el tema de las alternativas frente a la hegemonía, frente a la arquitectura que hoy tiene el Internet. ¿Qué hacer? 2 minutos me va a quedar para cada panelista para el cierre de nuestra mesa redonda. Hagamos un breve alto y regresamos con ello. Este martes en la Mesa Redonda, Cuba frente a la sequía. El periodo de sequía que vive el país, el impacto que ha tenido en la disponibilidad de agua, las medidas que se adoptan para el ahorro y uso racional del vital líquido, serán analizados este martes en la Mesa Redonda, con la participación de especialistas y directores del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto de Meteorología y el Ministerio de la Agricultura. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 6:30 pasado meridiano, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.
La gobernanza de Internet fue el tema que cerró los paneles de discusión de esta conferencia internacional celebrada en La Habana. Se hablaba de monopolios, de control, del poder que ejerce también en la red un pequeño grupo de países, y frente a eso se hablaba de alternativas. ¿Cuáles pueden ser nuestras disyuntivas, Iroel, frente a esta realidad de control y de hegemonía en la Internet? Primero, yo creo que hay que buscar la concertación entre los países, que son la mayoría, que están por esta gobernanza internacional de la red, y que a los poderosos, por supuesto, sobre todo Estados Unidos y sus aliados, no les interesa. Yo decía en el evento que a quién le conviene la ley de la selva, a los leones, ¿entiendes? A los que son los poderosos, ya tienen, no le conviene que haya regulaciones, porque las regulaciones las pone el Congreso de los Estados Unidos, no la ONU. Entonces, eso es lo que ellos quieren que siga ocurriendo. Y más en el campo ahora está surgiendo, hablábamos con Enrique, una especie de gente de benefactores del mundo que están llegando a los lugares donde no hay internet, con una especie de internet mínima que da acceso a un grupo reducido de aplicaciones, de donde ellos pueden tener a la gente como en una granja, concentra una granja digital a un grupo reducido de servicios, pero que sí les sirve para sacar metadatos y venderle publicidad. Así lo están haciendo en varios países de África ya. Es decir, que más allá del propio predominio que tienen ciertas naciones, está el predominio de esas grandes transnacionales de la información y la comunicación, que son las que están poniendo el ritmo y están poniendo la agenda en este ámbito. Mira, Facebook concretamente, de lo que ya hemos hablado en esta mesa, y su dueño, Mark Zuckerberg, al igual que George Soros con su fundación de filantropía, ha creado su fundación de filantropía que se llama Internet.org, y ya hizo la primera experiencia en la India. Empezó, y Zambia también, sí, es más, en Panamá hay una foto, yo escribí un artículo muy indignado con ese tema, hay una foto de Zuckerberg con Dilma Rousseff en Panamá, con una casaca con la F de Facebook, en donde ya tienen unos telecentros, esta gente en la favela, o sea, en el barrio más pobre y más popular de San Pablo, tienen allí dentro telecentros en donde solamente se accede a Facebook y les enseñan a crear a la gente de allí, a crear su página para vender sus servicios. En internet a los Facebook. Pero a los Facebook, solamente se consume eso. Y, como decía Iroel, que era lo que conversábamos en la tanda, justamente lo que ofrece es un internet pactado entre esta corporación, Facebook, el gobierno con el que van a hacer el negocio, y la empresa de Telefónica, porque tiene que ser inalámbrica, porque si no es difícil cablear, deciden cuáles son, en el caso de la India fueron 16 páginas, las únicas páginas que puedo acceder. Eso fundamentalmente, disculpa, viola la neutralidad de la red, que es un principio con el que nace Internet. Supuestamente, ya hoy obviamente casi no existe. Ya no existe, porque ya se viola, porque por ejemplo en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, en el caso de Venezuela no es tan claro, pero en el caso de Chile, la empresa Telefónica, por ejemplo, yo recuerdo cuando en mi país Telefónica te ofrecía un teléfono celular con tu chip y Facebook gratis. Y tú le preguntabas al usuario de ese teléfono, pero mire, ¿pero qué tiene Facebook? Entonces puedes entrar a Google o puedes entrar a mi sitio web. No, internet no tengo, te decía el usuario común. ¿Por qué? Porque la Telefónica le daba solamente acceso a Facebook. Obviamente cobraba millones de Facebook. Eso lo sigue haciendo todo el mundo y dándole prioridad de acceso a algunas páginas sobre otras. Está probado científicamente y estudiado que la página que demora en abrirse, el usuario no la lee. Si se viola la neutralidad y algunas páginas tienen preferencias, que eso es la violación de la neutralidad, vamos a tener una internet para ricos, una internet para pobres, una internet de mayor calidad o una de menor calidad, como hay en algunos países autopistas donde se paga y se puede andar cómodamente, y autopistas con más baches. Entonces, mucho cuidado también para nuestra región, porque es muy tentador esto que nos proponen y te lo ofrecen gratis. Desconfiemos de lo gratis generalmente es muy caro. Y ya estamos entre la disputa entre si tendremos una internet a lo Google o una internet a lo Facebook. Esa es la gran disputa de estos momentos. Frente a eso, me queda
par de minutos, Jorge, hablabas de la alternativa y de cómo tenemos que educar a nuestra gente y hacerlos participar de esas redes sociales y hacerlos participar también de todo este debate sobre el tema del Internet. Sí, definitivamente una de las herramientas que se pueden utilizar para no estar limitados en las páginas y en los servidores a los que accedemos es el Tor browser, igual que se escribe como el dios griego. Quizás los chicos lo relacionen más por el personaje de Marvel, pero en todo caso es un navegador que nos permite navegar libremente por la red sin todo este cúmulo de restricciones. Efectivamente, como lo decía Enrique, yo cuando me envío una foto tomada de mi móvil por correo electrónico, la foto se demora quizás minuto y medio, 2 minutos en cargarse, pero cuando la quiero subir a Facebook se demora 30 segundos, la misma foto con el mismo peso. Entonces obviamente ahí hay algo raro. Antes de difundir una información, si queremos dar un tipo de contenido hacia el mundo o pegar con fuerza, por así decirlo, deberíamos ponernos de acuerdo. Aquí hay bastante discusión política. Sus organizaciones están siempre activas, entonces entre 100 personas que se pongan de acuerdo para hablar sobre un mismo tema, se pueden lograr tendencias, y si a esto le sumamos la cooperación de alguna persona que replique esto en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en otros países de la patria grande, como la llamaba Martín, podemos hacer que estos contenidos se conozcan, que culturalmente estemos hablando de nuestras cosas, de nuestros temas, y cada vez nos afecte menos de alguna manera toda esta influencia que estamos teniendo de los países que ya están desarrollados y que definitivamente no nos miran como ciudadanos sino como consumidores. Ese es sobre todo el principal problema, que no nos miren como personas sino como potenciales clientes compradores de sus productos, y ahí radica el asunto de quiebre o el punto de quiebre, como lo queramos decir. Bueno, pues ahí ha estado el debate que se dio este fin de semana acá en La Habana. La Internet necesaria, imprescindible para el desarrollo de las sociedades en estos tiempos, pero hay que ir a ella con una preparación cultural, con una educación para enfrentar el fenómeno y también buscar la manera de transformarlo, de no ser entes pasivos, de no recibir todo lo que nos dan, sino nosotros de transformarlo y de ser participantes activos de este desarrollo de las redes. Buscar la manera también que desde el sur podamos generar contenido descolonizador, que podamos ser partícipes también de poner allí nuestra cultura y nuestro punto de vista de lo que ocurre hoy en el mundo. Que no se siga reproduciendo las grandes brechas del mundo real en el mundo digital. Son parte de los desafíos que tenemos por delante y de los debates que se están dando hoy en el desarrollo de la Internet y las nuevas tecnologías. Les agradezco muchísimo a ustedes por haber estado con nosotros compartiendo esta noche la mesa redonda, y a ustedes los invito mañana a seguir aquí de nuevo con nosotros. Nos vamos con las imágenes del día, un nuevo incidente de violencia policial contra una joven norteamericana, una joven negra norteamericana, que ha estado hoy siendo replicado en casi todos los medios de comunicación del mundo. Imágenes del día, buenas noches.